Hola, soy Denise Merker y esto es Hablemos, un producto de Nemas Podcast. Está con nosotros en Hablemos hoy Juan Gabriel Vázquez, escritor, periodista colombiano, autor de muy premiados libros como El ruido de las cosas al caer, Las reputaciones, Los informantes y la verdad muchos otros. Juan Gabriel también escribe columnas sobre actualidad política en el periódico El País español, pero también en medios colombianos como El Espectador. Y la verdad es que algo tienen en común sus libros y sus artículos. Son varias cosas. Una de ellas es la preocupación ética. Y el otro es que siempre le da una enorme importancia al contexto en el que viven y se desarrollan sus personajes. Cuando nos están narrando pasajes de la vida de estos personajes, ya sean reales o ficticios, pero siempre presente ahí, determinante, está la situación en general, política, social, en la que todo esto ocurre. Una relación de amor, una historia familiar o la vida creativa de un artista están enmarcadas en el momento que les tocó vivir, la realidad política por la que atraviesa el universo donde se desarrollan. Pues que en el caso de Colombia, hay que decirlo, es turbulenta. Es una historia de un país dividido políticamente, apasionadamente enfrentado y cruzado a lo largo de varias décadas por varias violencias, la política, pero también la criminal. En su último libro, Juan Gabriel nos habla con igual emoción e intensidad de la vida de una escultora, pero también de la vida política de Colombia. La escultora es Felisa Burstyn, que tiene una vida intensa, vibrante y hay que decirlo, trágica. Y la verdad es que de Colombia no se puede decir menos, o no se puede decir más que lo mismo. Bienvenido, Juan Gabriel, qué gusto que estés conmigo aquí en Hablemos. Un placer, Denise, muchas gracias. Es un placer estar en México y hablando contigo, además. Te agradezco muchísimo. Fíjate que cuando empecé a leer los nombres de Felisa, al principio me pregunté, ¿por qué estamos hablando de ella? Sí. ¿No? ¿Por qué escogió a esta historia entre las muchas historias que podría haber elegido? Y tú lo justificas o lo dices diciendo que pues, leíste hace muchísimos años un artículo de García Márquez y que ese libro y el título de que Felisa había muerto de tristeza, Sí. pues te había producido algo. Yo creo que fue mucho más que eso, el por qué escogiste, pero te lo voy a decir después y prefiero que tú me digas tus propias razones de por qué escogiste esta historia. Pues mira, primero, sin que tenga nada de esotérico ni de supersticioso, yo creo sinceramente que yo no escojo mis libros me escogen a mí en cierto sentido. La semilla de este fue aquella columna que García Márquez escribió después de la muerte de Felisa, puesto que él estaba compartiendo mesa con ella cuando ella tuvo un infarto imprevisible y murió allí mismo frente a García Márquez, frente al marido de Felisa y a otros buenos amigos. Y entonces él escribe este artículo que comienza diciendo: la escultora colombiana Felisa Burstyn murió de tristeza en un restaurante de París, etc. Yo lo descubrí, el artículo, en el año 96. Yo era un joven de 23 años que buscaba en París averiguar si podría ser escritor, ¿no? Si podría escribir libros como los que tanto admiraba. Y esa columna de García Márquez me metió una pregunta incómoda en la cabeza, que fue la de la tristeza, la muerte por tristeza. ¿Es posible esto? ¿Cómo ocurre? ¿Qué tiene que pasar para que una mujer muera de tristeza? Pero fue una semilla, no fue más que una semilla que con el tiempo tercamente se fue quedando ahí. Mientras yo aprendía a escribir libros, mientras escribía Los informantes, mientras escribía El ruido de las cosas al caer, esa semilla se fue convirtiendo en algo más de manera involuntaria. Ahí es cuando mis obsesiones me van escogiendo en lugar del proceso contrario. Ahora, no es casual. No cuando es casual. eso prende. Porque no es casual, porque tiene que ver con claro, tus obsesiones, digo, el mundo de tus intereses que se va afianzando a lo largo de muchos años y se va transformando. Deja de ser una curiosidad para convertirse en algo más, y ahí es cuando toca escribir el libro. Es que fíjate que así como empecé con esa pregunta, conforme avanzaba, me empezó a quedar cada vez más claro
que había algo en la vida de Felisa que iba coincidiendo con algo que tú también transmites a través de tus columnas. Y era esta sensación de que la vida política de Colombia literalmente también lo jode a uno. Sí, Y en este caso a Felisa, pero también a ti. Sí. O sea, las emociones que tú transmites en tus columnas cada vez son emociones más fuertes, más duras. Si las comparo con, no sé, hace años, de las primeras veces que platicamos. Y entonces quisiera un poco que dijéramos que la vida de Felisa es una vida, es una mujer extraordinariamente libérrima, intensa, totalmente atípica para su época, Sí. Que tomó decisiones muy fuertes como dedicarse a la escultura y pasar por encima de que ya tenía 3 hijas y se las dejó al papá, que tuvo apasionados amores, pero que tuvo muchísimas pérdidas, Sí. que se enfrentó con mucha adversidad. Sí, fíjate, yo he dicho que una de las razones por las cuales el personaje de Felisa me fue apasionando a lo largo de los años fue detectar esa contradicción o esa paradoja. Una mujer que era, según fui descubriendo, famosa por su extroversión, por su vida libre, famosa por su carcajada. La risa de Felisa motivó sonetos de los poetas colombianos. Bueno, se puso ese nombre porque ni siquiera nació con él. Ella se puso Felisa. Se puso Felisa en la adolescencia, porque ya detectaba que eso era lo que describía su lugar en el mundo, su temperamento, su manera de ver la vida. Era una manera de extroversión, de alegría, de carcajada. Y luego entonces al final de su vida García Márquez escribe que muere de tristeza. Entonces ahí hay una contradicción que yo creo que es material para cualquier novelista, para cualquier ser humano. Se pregunta por qué pasan estas contradicciones, por qué una mujer famosa por su extroversión y su alegría muere de tristeza. Ahí hay una novela, ¿no? Y finalmente lo que tú vas narrando es que Felisa se enfrenta continuamente a los otros, sí, a esa sociedad. Primero es la sociedad de su familia, que es una familia judía. Ella deja al marido y se va en unión libre. Estamos hablando de los años 50, 60. Sí, 50. Luego ella claramente también es rechazada en la forma en que hace la escultura, en el arte. Escoge utilizar materiales rudos, poco femeninos, digamos, Sí. para la época. Y después está la vida política de Colombia, que continuamente entre la dictadura, entre una mojigatería, si me permites decirlo así, de la sociedad bogotana. Sí. Entonces, siempre hay una situación muy adversa del entorno. Sí, a mí te estaba oyendo cuando presentabas el programa y me dio mucho gusto sentir que le dabas forma a una de mis obsesiones de toda la vida, que es tratar de contar ese espacio en que lo público se encuentra con lo privado, en que la vida íntima de una persona se convierte en escenario de las fuerzas de la historia, de las fuerzas de la política, y eso es Felisa Burstyn. Yo escribo esta novela, es decir, el personaje se queda conmigo y se va convirtiendo en una obsesión tan fuerte que hay que escribir la novela, por eso, porque me voy dando cuenta de que su vida fue escenario de distintos momentos de tensión, de enfrentamiento político, histórico. Ella nace en Colombia por accidente, porque sus padres son judíos polacos que están en Colombia cuando Hitler sube al poder. Ella crece en una Colombia marcada por la violencia partidista, por la guerra que llamamos liberales, los colombianos la violencia entre liberales y conservadores, y eso la marca. Y sus años 60 son los años de las luchas feministas y del nacimiento de las luchas de las guerrillas revolucionarias en Colombia, que después marcan su vida porque ella en los años 70 es una mujer de izquierda que no quiere ser definida en los términos de la izquierda colombiana, que es revolucionaria y violenta, pero que sin embargo es una militante y muy convencidamente de izquierdas, pero además viniendo de una burguesía. Sí. Entonces toda su vida parece un escenario de tensiones y de luchas contra las distintas camisas de fuerza que le va lanzando la sociedad colombiana. Creo que hay una parte de una enorme actualidad, al menos yo así lo veo. Sí. Hay un momento en que Felisa cuenta cómo en su casa
se reunían al lado de una palmera políticos efectivamente de izquierda, miembros del Partido Comunista, revolucionarios, pero también estaban conservadores como Belisario Betancourt. Sí. En fin, lo que ella básicamente describe es una vida que rechaza ser enmarcada en la polarización en la que se vive desde entonces en Colombia. Rechaza que otras fuerzas la definan. La definan. Ella quiere definirse a sí misma en todo, como mujer, como y eso mujer tiene de un izquierda. costo. Tú lo que escribes en esta historia, y creo que en realidad es una alerta que podemos ver en muchísimos lugares hoy, es que cuando las cosas se polarizan de esa manera, decidir que no te encajas en uno u otro lado, puede ser de una enorme libertad, pero tiene un enorme costo. Y no porque te vayas a los extremos, al contrario, porque te quieras ir simplemente a un lugar más mesurado que el que están planteando los otros. Sí, o a un lugar de independencia. Exacto. Yo creo que ella, que nació y creció en una familia acomodada, de padres judíos que habían sido socialistas en su juventud, de manera que no eran personas conservadoras, pero que se vio en cierto momento de su juventud cuando decidió dejar a su marido judío para perseguir el sueño de ser artista y además para perseguir una relación de amor apasionado con un poeta colombiano, Jorge Gaitán Durán. Recibió en ese momento la sanción de la comunidad judía de Bogotá. Entonces, todos esos pasos fueron búsquedas de libertad contra las restricciones de un mundo que quería definirla a ella en sus propios términos. Y esto no lo aceptó nunca. Ella recibió la resistencia del establecimiento artístico colombiano, también, no solo porque era mujer, sino porque trabajaba con materiales heterodoxos, que era lo que tú decías antes, materiales que se percibían como poco femeninos. De hecho, esa es la frase. La chatarra. Era chatarra, pero era chatarra además que ella sacaba de talleres de mecánica. Sí. Y ella trabajaba, y hay esta escena que es muy célebre, que fue muy conocida en su momento, y que yo recuperé para la novela, en la que ella está en su taller trabajando con su delantal contra el fuego, con su soplete en la mano, con una máscara para proteger la cara, con guantes grandes de cuero, y llega un periodista a entrevistarle. De soldadora. De soldadora. Y llega un periodista a entrevistarle y le pregunta si ella está consciente de que la critican porque su arte es poco femenino. Y ella va a la habitación de al lado y vuelve exactamente igual, con el soplete, con el disfraz de soldadora, la máscara, etcétera, pero con un collar de perlas. Y le dice al periodista, así sí, así estoy más mujer. Entonces, eran esta rebelión de ella contra las estructuras de la sociedad en la que vivió, pasaba también por el sarcasmo y por el humor y por la burla. Sus entrevistas, las entrevistas que copia son una maravilla, porque ha de haber sido una pesadilla entrevistarla. Pues mucha gente lo dice. Las entrevistas tienen cada una de ellas una respuesta o dos respuestas que ella dio en la vida real. Las demás son ficticias, son invenciones mías basadas en su tono de voz. Pero la frase, por ejemplo, de que en un país como este lo mejor es hacerse la loca, que sí es una frase... Es real y fue titular además de una revista. Salió en la portada de una revista porque era escandaloso que una mujer tuviera la libertad que tenía Felisa y además la asumiera con ese tipo de frases. Ahora, es interesante porque ella, como tú lo dices, está la parte de la familia judía, luego está la parte de cómo la recibe el mundo del arte. Y después, digamos que el golpe final tiene que ver con que ella básicamente decide ir a la Cuba de Fidel, a una exposición, ni siquiera, y regresa con unas cartas que tiene que repartir, y muy rápidamente en un entorno, que por cierto yo no sabía que la Revolución Cubana, porque no lo fue así en México, en Colombia hubiera llegado a ese punto de que cualquier contacto con Colombia te volvía pues susceptible de ser considerado un cuasi guerrillero, etc. Pero justo eso, el haber regresado de una reunión, de una exposición a Colombia y de traer unas cartas para otros artistas, la vuelve a ella en ese momento
definitivamente una enemiga del sistema. Y ese es el último golpe que ella recibe, porque literalmente van a su casa, se la llevan, la presa, la interrogan, en fin, y a partir de ahí tiene que salir al exilio. Me impresiona que, digamos, es muy triste la novela, hay que decirlo, no para desmotivar a nadie, porque la verdad es que es una gozada. Sí, es una gozada. Es una gozada melancólica, triste. Pero al final, cuando ella se desploma literalmente en el restaurante, uno piensa, ellos ganaron. Es decir, el costo de la libertad es altísimo. Sí. Hay un verso de Jorge Gaitán Durán, el hombre que fue su amante de juventud, un amor apasionado, un verso que dice, el mundo nos hiere, nos envilece, y esas heridas, esos embates de la realidad acompañaron a Felisa toda su vida, como primera medida, desde las agresiones físicas de su primer marido, que le quería prohibir que fuera artista, hasta ese final en el exilio, habiendo sufrido la violencia institucional de su país, ¿no? La persecución y el arresto sin cargos legítimos por parte del ejército colombiano, en un momento de mucha represión. Todo eso, toda su vida es una sucesión de agresiones del mundo, ¿no? Que ella soportó, pero que con mucha frecuencia venció, pero que fueron mellando, ¿no? Fueron haciendo mella en su resistencia. Yo sí creo que acabaron costándole la vida, pero esa es la gran pregunta de la novela. Esa frase de García Márquez, ¿es verdad o es mentira? ¿Murió de tristeza o de qué murió? La respuesta de la novela es cada una de sus 270 y pico páginas, porque eso fue su vida, esa lucha contra o esa resistencia a las agresiones del mundo. O murió de agotamiento, porque además lo que tiene la novela, que es extraordinario, es que tú sí vas narrando que cada una de esas heridas literalmente marca su cuerpo. Entonces no solamente el marido antes de la separación la hiere. El hecho de trabajar con esos materiales la intoxica. Porque está todo el día fundiendo los vapores y demás, y eso le afecta a los pulmones. Pero además después, una serie de privaciones, el haberse privado de sus hijas, no tenemos idea del costo emocional también que eso implica. En fin, tú vas narrando cómo para poder ser Felisa, en el camino va dejando jirones y llega a ese momento en el que, por eso yo creo que más que una tristeza es un agotamiento. El desplome, porque tú lo describes así y supongo que es en parte gracias al testimonio del marido. Exactamente. La forma en que ella se desploma en el restaurante es de alguien que no puede más. Con esa adversidad, digamos. ¿No? Me parece muy justa esa descripción. Yo recogí todos estos materiales que, como digo, insisto, esto no es una biografía, es una novela, pero es una novela que no inventa incidentes. Todo lo que ocurre, por decirlo así, en el mundo de los sentidos, en el mundo externo, es real, claro. Es real. Es real. O sea, es tu forma de vivir a Felisa, la que es la... porque me parece muy interesante. Todo lo que aquí ocurre es real. ¿No? Exacto. Lo que no es que tú tratas de habitarla por dentro. Exactamente. Como cualquier novelista tratas. Como cualquier novelista, como Virginia Woolf se mete en la cabeza de la señora Dalloway. Así he tratado yo de meterme en la cabeza, en las emociones, en la psicología, en las vivencias, por decirlo así, invisibles de Felisa Burst. En la novela no inventa ningún hecho de su vida, pero los interpreta. Y por eso, y me gustaría en eso pasar a esa parte de lo que esta Felisa tiene de ti. Y por eso lo trataba yo de relacionar con tus columnas. Porque yo creo que Felisa tiene mucho de ti. Hay algo. Yo espero que sí. Sí, hay algo en la forma en que yo veo de tu... Tú también estás batallando. Yo te veo también en una cruzada. Ya tienes incluso artículos que dicen, voy a defender otra vez
los, claro. los, Los acuerdos los de paz. acuerdos de paz. Y cuando pienso eso digo, esto no lo dice ligeramente, lo dice desde también un cansancio. Desde el cansancio y la frustración. Y la frustración. Sí. Entonces, yo siento por eso que tú habitas a Felisa en un momento de tu vida en donde podías relacionarte con su propio cansancio respecto a esta adversidad. Y por Sí. eso te preguntaría, porque es algo que además está en el mundo hoy, que es enfrentarse a un Trump, a un Milei, a un Bolsonaro, Sí. al hecho de que no compartimos ni siquiera la definición de lo que ha ocurrido, porque las realidades se han convertido hasta en eso, una disputa. No sé, en ese sentido siento, ¿no crees que tú eliges hacer esto en el momento en que algo te conecta con ella? Pues mira, ahí hay varias cosas. Lo primero es que yo escribí esta novela a una edad determinada que por motivos difíciles de explicar, arbitrarios y caprichosos, sentía que era necesaria. Es decir, yo en algún momento de todo este proceso, después de haber descubierto la columna de García Márquez en el año 96, sentí que yo no podía escribir la novela sobre Felisa Burstyn antes de haber pasado la edad que tenía ella cuando murió. Cuando murió. Por alguna razón. Eso no me ha pasado con otros personajes. El personaje principal de Las Reputaciones, es un hombre de 60 y tantos años, no tuve ningún problema con eso. Pero en el caso de Felisa Burstyn, que murió con 48 años, yo sentía que yo no podía escribir esta novela antes de haber llegado a esa edad y probablemente de haber pasado por ciertas vivencias, tanto a nivel privado como a nivel social, político, como ciudadano de ese país tan complicado que es el mío. Y pasaron mis 48 años, ahí empecé a pensar seriamente, con todo el material de tantos años acumulado, en escribir la novela. La comencé a escribir con 50 y la publico ahora con 52. Y en ese proceso me he dado cuenta de esa triste circunstancia de mi país, que es que el pasado nunca pasa. El pasado está con nosotros ahora, presente. Felisa Burstyn fue perseguida por las leyes represivas de un gobierno que llegó al poder en el año 78, el gobierno de un presidente que se llamó Julio César Turbay. El nieto de Julio César Turbay es Miguel Uribe Turbay, candidato a la presidencia que fue asesinado en mi país hace un par de meses. O el atentado fue hace un par de meses, murió hace poco reciente. Menos. Es un hecho que no solo me entristeció profundamente, sino me generó una frustración enorme por la sensación de que la violencia en mi país nunca se va. Nunca cortamos con los ciclos de violencia. Mi generación tuvo la impresión cuando murió Miguel Uribe Turbay, de que volvíamos a los 80s. A los 80s y a los 90s. Y cuando eso lo unes con esa presidencia de los años 70, empiezas a sentir que en realidad los ciclos de violencia política nunca terminan de ocurrir y estamos caminando en círculos. Hay un personaje de una novela mía, La forma de las ruinas, que dice que Colombia es como un ratón en un carrusel. Y eso es enormemente frustrante. Fíjate que también leyéndote y obviamente conociendo tu obra anterior, pensaba yo en... este lunes, hace unos días, escribes sobre la polarización política y haces una imagen que me pareció muy interesante porque decías que ahora estamos todos viviendo encerrados en unos círculos autocontenidos, que serían algo así como los algoritmos a los que nos mandan, ¿no? Para que solamente consumamos lo que nos gusta. Una especie de siempre estar alguien dándonos en el sentido del pelo, acariciando al perro en el sentido del pelo, para no molestarnos. Pero estos universos autocontenidos, tú decías, tienen adentro la temperatura muy alta. Sí. Y ese es el costo de todo lo que hemos vivido a partir de que las redes y una nueva forma de vendernos productos, pero también personajes y política, decidieron que la mejor forma era calentar literalmente el ambiente, radicalizarlo en todos sentidos para hacernos más urgente el consumo de las cosas y las ideas, ¿no? Sí. Pero me pareció, revisando, que Colombia tiene mucho tiempo polarizada porque el asesinato en 1948 de este líder liberal agudiza una disputa que ustedes ya siempre han tenido entre conservadores y liberales, la vuelve muy dura,
se va alimentando en el tiempo también con otros eventos. Acaba de ocurrir este tema. Está hoy en Colombia una situación nuevamente muy polarizada entre el expresidente Uribe, que es claramente el representante duro de una derecha, pues, ¿qué diría yo? No sé si radical o diría poco empática, para ponerlo algo. Y Sí. por otro lado, Petro, con todas las cosas que tiene. Sí. Y yo siento que Colombia nos está mandando un mensaje, Juan Gabriel, un mensaje de que una vez que te metes en la polarización es muy difícil salirte. Ojo con irte por ahí, porque en realidad lo que tú decías, cada vez es más difícil salir de ahí. Pueden pasar décadas y no hay manera de restaurar, de curar esas emociones. Sí. Mira, hay en una novela de García Márquez, El general en su laberinto, Claro. que cuenta el último viaje de Simón Bolívar y con retrospecciones cuenta episodios de su vida. Hay un momento hacia el final de la vida de Bolívar en que él ha hecho algunas propuestas de negociación política o de entendimiento y recibe una carta en respuesta a esas propuestas que hizo. Y la abre y la lee y con enorme decepción dice: todas las ideas que se les ocurren a los colombianos son para dividir. Eso dice el Simón Bolívar de la novela de García Márquez. Y estoy absolutamente seguro de que, primero, de que el Bolívar real en 1830 lo habría podido decir y claro. lo pensó. Pero además García Márquez escribe esto en el 89 y yo estoy seguro de que está describiendo lo que ve. Está pasando. Sí. Sí, creo que somos un país, parecemos un país fatalmente condenado a la división, al enfrentamiento. Creo que nuestros líderes siempre han ganado enorme capital político, dividiendo y enfrentando a los colombianos. Es un país que vivió muchísimas guerras civiles, más de las que se cuentan con una mano en el siglo XIX. Y esas guerras civiles, la última, que se llama la Guerra de los 1000 días, que termina en 1902, puedes trazar una línea entre esa guerra y el enfrentamiento partidista de los años 40, el asesinato de Gaitán, el surgimiento de las primeras guerrillas y luego las consecuencias que vienen hasta hoy. De manera que hay como una columna vertebral de violencia que atraviesa la historia colombiana y es una de las grandes preguntas que se han hecho en mis novelas siempre y que me hago yo como ciudadano. ¿Por qué? ¿Por qué nuestra incapacidad para romper con esos ciclos y por qué este talento misterioso que tiene mi país para descubrir nuevos combustibles de la violencia, ¿no? Y fíjate que yo estuve en Colombia en un momento que parecía muy propicio a la reconciliación. Fuimos a hacer un reportaje y yo fui a hacer un reportaje sobre esta política que lanzó Santos para que los elementos de la guerrilla se entregaran. Sí. Ahorita no recuerdo cómo se llamaba la política, pero finalmente era un llamamiento a que la gente dejara las armas y a que los iban a perdonar y les iban a dar una posibilidad de insertarse. Fue muy exitoso. Conocí al comandante Atahualpa, un comandante que Sergio Jaramillo, en ese entonces uno de las mentes, digamos, que estaba detrás de esta política, había conseguido que se entregara. Y él me contó y me dijo que en algún momento, cuando él vio que los FARC se estaban dedicando al tráfico de las drogas, que en realidad ya se habían vuelto narcotraficantes, básicamente. Sí, así es. Y él escuchaba la publicidad del gobierno de que había esta política de reconciliación y, siendo un comandante, va y se entrega. Y Sergio Jaramillo directamente va a hablar con él. Y él me dijo algo extraordinario. Me dijo, es que cuando uno está en la guerrilla o cuando uno está en entornos tan encerrados, en donde solo hay una verdad, la verdad es que el charco parece, uno vive en un charco que parece el océano. Y cada quien viviendo en su charco, pues aquello es solo esa interpretación. Y después me dijo, con todo el costo personal, di este paso y me dediqué a hablarles por la radio a los que seguían en la selva para convocarlos a que salieran. Ah, caramba. Es una historia, a mí, bueno, esa entrevista fue para mí fascinante. Pero claro. Y después fue fascinante hablar con quienes ya se habían salido y estaban intentando reintegrarse y les estaban pagando un sueldo. Pero también detecté las resistencias de los que consideraban injusto que les dieran un sueldo para integrarse, sin entender que en el camino había una
cosiendo la paz, literalmente, tratando de evitar que esto se reprodujera. Es decir, creo que Colombia tuvo ese momento, y te digo, de lejos empecé a ver cómo se destruía, cómo mezquinamente se destruía. El momento peor de todos creo que fue obviamente ese referéndum para apoyar o no los acuerdos de paz, que parecía que quién iba a estar en contra, y sin embargo ganó. Entonces debe ser muy frustrante. Y para nosotros como mexicanos, o por lo menos para mí, yo lo leo y tomo apuntes. Y voy tomando apuntes de por qué sí importa quitarle el fuego a la olla para no seguirla calentando, porque tal vez llegue a un punto en que no tenga regreso. Sí. Mira, los acuerdos de La Habana que fueron rechazados por el pueblo colombiano en ese plebiscito, que se perdió por un margen de 50.000 votos en una votación de 12 millones más o menos, fueron una de mis grandes frustraciones de los últimos años, porque aunque yo siempre he entendido la resistencia que despertaron en tantos colombianos que habían vivido las atrocidades de las FARC, el terrorismo, los secuestros, yo eso lo entendí siempre, pero el plebiscito sobre los acuerdos no se perdió por eso. Se perdió por una elaboradísima campaña de mentiras, de tergiversaciones, de calumnias grotescas, que decían, por ejemplo, que aprobar los acuerdos era instaurar en Colombia la ideología de género, decía la Iglesia Evangélica. Había líderes evangélicos que dijeron aprobar los acuerdos es hacer que nuestros hijos se conviertan en homosexuales. El uribismo, que era muy influyente, como lo sigue siendo, decía que aprobar los acuerdos era volver a Colombia una nueva Venezuela, era que los acuerdos iban a eliminar la propiedad privada, Ahora que les iban a quitar las pensiones a la gente para dárselas a la porque guerrilla. Creo que la gente debe saber que esto ocurre al mismo tiempo en que a Hillary Clinton la acusaron de tener en una pizzería niños encerrados. Esto ocurre al mismo tiempo en que los ingleses se convencen de que lo mejor es el Brexit, porque todo esto fue producto de un mismo sistema de manipulación que nosotros conocimos por Cambridge Analytica. Es decir, la idea de que, bueno, y en África se utilizó para lograr cambiar el voto de la gente a partir de una manipulación a través de la información que le llegaba a la gente en sus redes. Irles dando, provocándoles miedo, así fuera absolutamente absurdo, visto desde una posición, digamos, de cierta racionalidad. Qué costoso. Qué costoso en Estados Unidos. Claro. Qué costoso para Colombia. Qué costoso para Gran Bretaña. Es decir, creo que tú lo escribiste, que hemos sido víctimas de un experimento a nivel global. Sí, claro. De cómo influir en las elecciones. Claro. Fíjate que todo eso que mencionas ocurrió en el mismo año, en 2016. El plebiscito colombiano, la primera elección de Donald Trump, el Brexit, también el conflicto en Cataluña. Y todo pasaba por estos mecanismos que recién descubríamos. Cambridge Analytica es muy importante en eso. Y hay un libro que yo mencionaba en ese artículo reciente que acabas de citar. Hay un libro que va a salir en poco en España, en un par de semanas. Se llama La hora de los depredadores, de Giuliano da Empoli. Giuliano da Empoli es un escritor italiano que ha sido asesor de varios políticos importantes italianos y así ha tenido acceso a una serie de informaciones que ahora está contando y que son muy interesantes. Él es el que cuenta en ese libro de su conversación con Alexander Nix, que era una de las autoridades de Cambridge Analytica en el 2016 y que contó en una conversación espontánea cómo era su método. Él decía, si ustedes, ponía el ejemplo, si ustedes van a una empresa de comunicación, de publicidad convencional y les dicen, queremos vender más Coca-Cola, en la empresa les van a decir, hay que poner más anuncios, hay que una modelo guapa. Poner una modelo guapa en bikini a vender la Coca-Cola en la entrada de un teatro. Nosotros hemos entendido que la gente en un teatro compra Coca-Cola para refrescarse. Entonces, ¿qué hay que hacer para vender más? Subirle la temperatura a la sala de cine. Subirle la temperatura a la sala de cine
es lo que hacen las redes sociales. Fomentar el enfrentamiento, fomentar la división, fomentar la polarización, estudiar mediante algoritmos cuáles son los argumentos que más dividen, que más violencia causan, que más miedo producen, y aprovecharlos para Claro, usar capturar tus la atención. miedos. Claro, Te van a quitar la casa. Si tienes un cuarto que no rentas, ahora te lo van a quitar o te van a meter exacto. alguien a tu casa. Atentar contra las cosas que son más básicas y que pueden Sí. generar una reacción más violenta. Ahora, te pregunto, porque sé que lo has estado pensando mucho, y regreso también a Felisa. Felisa muere agotada. Sí. Es decir, en algún sentido, y me cuesta decirlo, es derrotada. Ujú. ¿Seremos derrotados o tenemos alguna salida frente a este experimento global? Es decir, hay manera. Michelle Obama decía siempre que cuando la política se iba hacia abajo, es decir, a lo grotesco, Sí. a lo vulgar, Sí. tú vete por arriba, es decir, Sí. vete a la razón, a la elegancia, a lo éticamente aceptable. Sí. Yo ya no estoy segura. Estoy de acuerdo contigo. Yo ya no estoy segura. Yo creo que la batalla, como bien lo ha estado demostrando recientemente el gobernador de California, Sí. yo creo que la batalla se tiene que dar en los mismos términos, porque si no, simplemente ciertos valores van a salir derrotados. Pero yo te pregunto, ¿tú tienes la esperanza de que hay una salida a esto en lo que nos metió este experimento global que implica redes sociales, utilización perversa y, por supuesto, inmoral de las redes? Mm. ¿Hay una salida? Sí, sí, sí la hay, pero es tremendamente difícil, porque necesita un nivel de responsabilidad ciudadana que yo no sé si tenemos. La salida es, primero, cobrar conciencia de cómo funcionan estos mecanismos, cobrar conciencia de que no son neutrales, son la empresa de alguien, como son gratuitos, como no nos piden a cambio nada más que nuestra información, que es una barbaridad de precio para pagar. Sentimos que son neutrales, que nadie nos está haciendo nada. Pero es que resulta que ahora estamos viendo claramente la alianza entre estos señores de la tech, entre Zuckerberg, Musk, Sam Altman, todos estos, y la extrema derecha mundial, los Trump y los Bolsonaro y los Milei. La alianza ya es tan evidente que Trump está amenazando a la Unión Europea con ponerle más impuestos, aranceles, si se atreven a regular las redes sociales. Entonces ahí lo hizo también en Brasil. En Brasil amenazaron a Lula con ponerle más aranceles a Brasil si el juez Alexander de Moraes le ponía multas a Twitter o a X. Eso ya es la evidencia de que hay una alianza perversa. ¿Y en qué consiste la alianza perversa? En que Trump les ofrece a las redes sociales desregulación y las redes sociales le ofrecen control del ciudadano. Claro. Permanencia a través del control del ciudadano, de la manipulación de sus emociones, de sus necesidades, de sus miedos, para acabar manipulando su voto. Entonces, los ciudadanos somos víctimas de eso. Y cuanto antes caigamos en la cuenta de que eso ocurre, antes tomaremos las decisiones correctas que nos permiten la única salida, que es regular. Regular. Como está haciendo China, perdóname que te lo diga. Bueno, es caramba. Ya lo sé, qué tremendo, ¿no? Sí. Pero parece que los chinos sí entendieron, por lo menos en la élite china, entendió que para sobrevivir había que romper a sus propias empresas tecnológicas y controlarlas desde el Estado. Es decir, no estoy poniendo a China como un ejemplo a seguir, desde luego que no, pero sí como un grupo que entendió que la preeminencia del Estado respecto al gran capital, en este caso de los dueños del Alibaba y los dueños de esas empresas, pues era importante. Claro, China controla para establecer su propia manera de la censura. Desde el Estado. Es una disputa entre poderes, del dinero y el Estado. Sí. Pero las sociedades democráticas tienen que controlar simplemente para garantizar las libertades del individuo que están siendo coartadas todos los días, aunque no nos demos cuenta. Había un activista que yo cito siempre, Jaron Lanier, que en los 90 fue pionero de las nuevas tecnologías y luego se volvió uno de los mayores activistas en contra de ellas.
que publicó en el 2018, creo, un libro en el que decía, la única solución es cerrar las redes, cerrar nuestras redes para obligar a los señores de la tech a reinventar el modelo, que no sea un modelo de enriquecimiento, que explote nuestra atención, etcétera, etcétera. Bien, eso tiene toda la lógica del mundo, pero eso no va a pasar. Claro, tiene que ser otra forma de... Sí, tenemos que tomar una cierta responsabilidad de los ciudadanos, que ojalá cerráramos las redes, pero eso no va a pasar. Entonces hay que tomar conciencia de lo que nos hacen, de cómo lo están haciendo para defendernos. Fíjate que decías, hay gente que cree que las redes sociales son una nueva plaza pública, y ahí está la confusión que tú decías, porque en la plaza pública nos encontrábamos todos, y literalmente estoy hablando de una plaza pública, ¿no? Después se fueron, por muchas razones, a los centros comerciales, que ya de por sí en esos lugares no eran unas plazas públicas, sino eran unos lugares donde se venden cosas. Sí. Y ahora las redes aparentan ser un lugar de encuentro, en donde nuevamente es como en un lugar, digamos, donde se venden cosas, nada más que lo que se vende es tu información. Claro. Eres lo que tú eres. Tú eres el producto. Es el producto porque ellos adquieren esa información y se la venden a otros. Pero el tema de si hay posibilidades de generar conciencia me lleva a otra pregunta. ¿Esto es único o cada tanto las generaciones se enfrentan lo que parecen adversidades gigantescas, insalvables? Sí. Y efectivamente después hay una toma de conciencia, digamos, el aparato de propaganda y de manipulación empieza a ser muy obvio y evidente, la gente se acostumbra, como en su momento se acostumbró también a la publicidad, que cuando tú ves la publicidad antes te da risa. Sí. Es decir, ahí hay una esperanza, que es que todos logremos simplemente sofisticarnos ante la utilización de un nuevo instrumento y por lo tanto volverlo mucho menos eficaz de lo que en el inicio fue. Creo que el inicio, que es 2016, fue, o sea, arrasó. Fue brutal, sí. Fue brutal. Quizá por ahí, ¿no? Es posible. Mira, en los años, a finales de los 40, comienzos de los 50 tal vez, Einstein y Oppenheimer y la gente del Proyecto Manhattan inventaron un reloj que llamaron el Doomsday Clock, el reloj del fin del mundo, del juicio final. Sí. Y era un reloj simbólico en el cual la medianoche era el momento de la aniquilación de la humanidad. Y ellos midieron los riesgos que estaba corriendo la humanidad y pusieron arbitrariamente el reloj en 17 minutos para la medianoche. Y cada cierto tiempo un comité de expertos en energía atómica, el Comité de Científicos Atómicos, actualiza esta hora, dependiendo de los peligros que esté sufriendo la humanidad. Recientemente, el reloj se ha ido moviendo y recientemente estaba en... unos segundos. 80 y tantos segundos para la medianoche. Y hace un mes o cosa así, lo movieron un segundo más cerca de la medianoche. Y justificaron su decisión con una lista de 3 elementos que están llevando a la humanidad al precipicio. Y son la posibilidad de una guerra atómica, la inteligencia artificial y el calentamiento global. Los 3 elementos tienen en común, creo yo, el hecho de que los ciudadanos tenemos en las manos una responsabilidad enorme porque podemos hacer cosas. Es decir, ya la idea de que solamente debemos delegar la responsabilidad de nuestros líderes políticos, eso ya forma parte de otro paradigma. La inteligencia artificial la vamos a utilizar nosotros. El calentamiento global es una consecuencia de nuestro comportamiento. Y hay decisiones que ya dejaron de ser políticas hace mucho tiempo y que son simplemente éticas, que debemos tomar a nivel individual si queremos rescatar a la humanidad de ese precipicio al que se ha metido. Entiendo lo que dices y claro que creo que nuestras decisiones individuales son muy importantes, pero no son suficientes. Por eso creo que la disputa por el poder es muy importante. Creo que es la más importante porque
por más que todos dejáramos de comer ciertas cosas y de consumir ciertas cosas, el porcentaje de la contaminación provocada por las grandes empresas es muy superior a todo lo que nosotros podemos hacer. Entonces, en realidad, en ese sentido, la disputa es la vieja disputa por el poder, porque solo imponiendo ciertos valores desde la autoridad política podríamos regular actividades que en realidad son las que están haciéndole más daño en términos de calentamiento global, pero también de cuáles son los límites en el uso de la inteligencia artificial. En fin, lo que quiero decirte es, sí creo que hay una conciencia individual, pero creo que la disputa por el poder es central. Bueno, me parece innegable lo que has dicho. También me parece tremendamente difícil en nuestro momento. Por eso importa cómo se disputa. Claro. Por eso importa lo de Michelle Obama y el gobernador de California. Se pelea utilizando las mismas armas, es decir, la estridencia, o se retracta uno al espacio de lo privado y deja el espacio público y la disputa. Es muy importante porque, y mencionaba yo nada más para quienes nos escuchan, el caso del gobernador, porque el gobernador de California no es un hombre estridente, pero su equipo empezó a hacer una campaña estridente, incluso altisonante. En un momento puso un tuit donde decía tu madre, etcétera, al presidente Trump. Y entonces, básicamente lo que estaba diciendo es, este es el lenguaje de nuestro tiempo. Y si queremos disputar el poder, tenemos que utilizar este lenguaje. El lenguaje otro, el de la contención, el civilizado, etcétera, no nos lleva a ninguna parte. Sí. No sé si sea verdad o no. Claro. El tiempo lo dirá. Hay que preguntarse qué dice eso de nosotros como ciudadanos también. O de quien decidió subir la temperatura para ganar y ya no podemos fingir que la temperatura es otra. Así es. No sé. Lo dejo ahí como pregunta. En fin. Felisa murió de agotamiento. Espero que nosotros no, Juan Gabriel. Yo también espero que nosotros no. Desde luego la escritura de la novela fue asistir a una vida, pues eso, que luchó contra todas las fuerzas en contrario, y ninguna de esas ha desaparecido. Siguen ahí vigentes. Felisa se enfrentó a un país dividido en los años 50, fue una militante feminista en los años 60, fue una mujer de izquierda en los años 70, y fue siempre una artista y una pareja y una madre que exigía del mundo una cierta soberanía, un cierto derecho a definirse en sus propios términos y a que nadie más le dijera, como decía el gran filósofo Mohamed Ali, que sí lo fue. Que sí lo fue. Decía, yo tengo derecho a ser el que yo quiero ser, yo no tengo que ser el que ustedes quieren que yo sea. Y esa libertad es precaria y pasa factura y tiene consecuencias, pero caramba, hay que ejercerla. Mira, no creo que esté al alcance de cualquiera ser Felisa. Lo pensaba mientras es decir, creo que hay una parte de la vitalidad y de la fuerza de Felisa que yo la veo desde lejos. O sea, en la mitad de sus batallas yo estaría ya agotada. A ella le tomó 49 años agotarse, pero es fantástico verlo. Pues qué bueno. Es decir, es presenciar su batalla. Sí. A veces le dan ganas a uno de protegerla. Por cierto, como su marido, el último, que uno se conmueve de cómo él quería protegerla y al mismo tiempo, cuando iba demasiado lejos en su protección y ella se molestaba, él se retiraba como quien respeta algo que entiende, ¿no? Sí. Aún llevándola al final. Es decir, él quería que sobreviviera, pero no podía hacerlo sin tal vez matarla, pidiéndole contención. En fin, es una gran historia. Juan Gabriel, de verdad, gracias como siempre por platicar aquí en Hablemos. Por cierto, Hablemos se llama Hablemos por eso. Claro, porque eso es lo que no estamos haciendo. Exactamente. Sí. Se llama así porque se trata justamente pues, de sentarse con cualquiera y ver si podemos regresar a eso que ustedes hacen, la verdad, los escritores con un talento extraordinario, que es que cuando te metes en la vida del otro, o sea, si logras entrar con una empatía profunda a las motivaciones que puede tener el otro, incluso cuando piensa cosas absolutamente distintas, solo ese gesto
provoca una posibilidad de conversación distinta. Pues gracias por decirlo. A mí me parece que una de las razones por las que leemos novelas, de seguro una de las razones por las que yo las escribo, es porque ese acto de imaginación que consiste en ir a ver el mundo desde otras coordenadas que no son las tuyas, desde otros ojos, es absolutamente revolucionario en nuestros días de Totalmente. estar encerrados en burbujas. Sí, totalmente. ¿No? De mirar solo aquello con lo que estamos previamente de acuerdo. Nos estamos volviendo cada vez menos capaces de salir de nosotros mismos y entender la realidad invisible, emocional, psicológica de otros. Y eso tiene efectos terribles para una ciudadanía, pero para una democracia. Y igual, para todo, para la felicidad. Para tu felicidad de familia. Para la posibilidad de tener una relación de pareja, para todo. Es decir, imagínate que tuvieras ya en tu lista de necesidades para tener una pareja que piense idéntico a mí en todo. Exacto. Qué aburrimiento. Pero bueno, te agradezco muchísimo, Juan Gabriel. Espero que pronto estés aquí nuevamente. Muchas gracias, Denise. Ha sido un placer. Gracias. Bueno, gracias por acompañarnos. Recuerden suscribirse, comentar y compartir. Y nos vemos en el próximo episodio de Hablemos, un producto de Nemas Podcast. Muchísimas gracias.